Bueno, estamos a unas cuantas semanas nada más de celebrar el 1 de mayo y les estoy hablando del Día del Trabajador. Para esta fecha ya a través de un decreto se tiene que conocer cuánto, o por lo menos en cuánto se va a elevar el salario. Hay muchas, pero muchas repercusiones en torno a esto. Todavía se está trabajando en comisiones, que la COP dice una cosa, que los empresarios dicen otra. Verónica Navia está con nosotros, analista política, para hablar justamente de este tema. Y qué complicado, reitero, porque los empresarios han puesto un extremo. Ellos dicen el 3%. Por otro lado está la COP, que dicen 10% al haber básico y 15% al mínimo nacional. Bienvenida, es un gusto tenerla en el programa. Muchas gracias, Héctor. Buenos días a todos su teleaudiencia. Un gusto estar aquí. Sí, realmente son extremos, ¿no?, las solicitudes, y hay que entender por qué estos extremos. La clase trabajadora, obviamente, la aspiración que busca con esto es lograr mejorar sus ingresos familiares, mientras que la clase empresarial lo que busca es no disminuir tanto sus ganancias. Entonces esta impugna los intereses de clase, ¿no?, de una clase trabajadora que reivindica sus deseos, sus anhelos de mejorar ingresos familiares, y una clase empresarial que no quiere que le quiten mucho sus ganancias, porque vivimos en un estado que hace más de 10 años nos garantiza un crecimiento económico, nos garantiza una estabilidad empresarial, estabilidad jurídica para las empresas. Son datos de Fundempresa, Héctor. No ha disminuido la cantidad de empresas en nuestro país, más bien año con año crece la cantidad de empresas. Yo escuchaba, por ejemplo, algunas declaraciones del exministro de Economía. Él decía, tenemos que ponernos de acuerdo en algo, y evidentemente hay algunos datos como los que usted me refleja con respecto a lo de Fundempresa, pero los empresarios privados en algún momento dicen otra cosa. Que si se llegaría, por ejemplo, a tomar la opción que está presentando la Central Obrera Boliviana, podrían correr riesgo varias de las compañías en el país. Bueno, esos pronósticos nos han dado con cada incremento salarial, con cada demanda de incremento, nos han dado con el doble aguinaldo y no pasó nada. Sin embargo, entendemos que esto es el inicio de un diálogo, es el inicio de una negociación por el incremento salarial. Los empresarios proponen que por lo menos el incremento recupere el poder adquisitivo de acuerdo a la pérdida por la inflación en el país, que por cierto también es una de las más bajas de la región. La clase trabajadora dice no, que se reconozca nuestra fuerza de trabajo, que es la que al final sostiene la producción en el país, cosa que el gobierno también reconoce. Entonces, ese es el diálogo que va a haber, un diálogo bastante profundo, de fondo, entre las visiones que se tienen de lo que es producción, de lo que es reconocimiento de los aportes de cada quien. Si bien el capital, el empresario aporta con el capital a la empresa, el trabajador aporta con lo fundamental, que es su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, esas visiones van a ser seguramente canalizadas a través del diálogo. Por eso el gobierno ha ofrecido la instalación de mesas de diálogo. Por especialidad, 7 ministros van a recibir a los trabajadores en 4 mesas de trabajo, más una adicional que se está creando este año, que es una mesa específica para el tema gremial. Muy bien, hablamos de la inflación. Usted ha tocado un tema que evidentemente se está manejando ya en estos rangos económicos. Tan solo llegó, tengo entendido, al 2,7%. Calculando estos datos y esta cifra, ¿cuál podría ser el incremento, según análisis de los economistas y demás, que podría manejarse en esta gestión? La verdad es, yo personalmente, muy personalmente, yo me inclino siempre por el sector de los trabajadores. Y te voy a dar un ejemplo, Héctor. Cuando yo fui dirigente de la Central Obrera Boliviana, el incremento salarial entre el 96 y 97, para el año 97 fue de 2,90% aproximadamente, cuando la inflación fue del 7,5%. O sea, ni siquiera recuperamos en esa época un incremento salarial que recupere el poder adquisitivo. Si usted compraba una bolsa de leche en 5 pesos y el 97 llegó a costar 5 bolivianos con 50 centavos, le incrementaron el salario a 5 bolivianos con 20 centavos. O sea, tampoco podías comprar la leche, ni con el incremento salarial. Hoy día se piensa diferente. Hoy día se piensa que por lo menos un incremento salarial debe estar pensado en recuperar el poder adquisitivo de la moneda. Si hablamos de una inflación de 2,7%, obviamente que el incremento salarial tiene que estar por encima del 3%.
fruto de la negociación con los trabajadores, fruto de la negociación también con los empresarios, estas mesas de trabajo van a dar más luces sobre el desarrollo precisamente de estas aspiraciones que tengan los trabajadores. No me animo a decirte cuál sería lo óptimo. Ya. Lo óptimo para mí sería el 15 y 10% como ex dirigente laboral, pero también hay que pensar en el crecimiento sostenible, ¿no?, del sector empresarial. Por un lado, no solamente están los empresarios, sino también está la gente de a pie. Y cuando le digo la gente de a pie, es que me refiero de pronto a las trabajadoras del hogar. Cuando alguien va a contratar, dicen, uy, no, le van a incrementar de pronto lo que dice la COBE, el 15% al mínimo nacional. Y ya sale de mi presupuesto, que respondemos usted como exdirigente a aquellas personas que cuentan con trabajadoras del hogar en su casa. Bueno, yo les haría una gran pregunta. ¿Cuántas de las personas empleadoras que tienen trabajadoras del hogar en su casa han realmente visado un contrato del Ministerio de Trabajo? O sea, estamos hablando aproximadamente de una población en La Paz solamente de 15.000 trabajadoras del hogar que trabajan fuera de casa, trabajan en casas ajenas, y tenemos contratos visados en el Ministerio de Trabajo solamente llegarán a 10. O sea, es irreal, ¿ya? O sea, es irreal. Estamos hablando de negociaciones totalmente internas, fuera de la norma, no fuera de la norma, porque no son ilegales, pero sin protección de la trabajadora del hogar. A eso le voy. No tienen acceso a seguros de salud, no tienen acceso a incrementos salariales. Muchas de ellas incluso no han podido percibir el segundo aguinaldo cuando hubo la oportunidad de recibirlo. Entonces, o sea, el día en que empecemos a emplear a personas de acuerdo a la normativa vigente, respetando todos sus derechos laborales, creo que va a ser el día en que realmente como empleadores vamos a poder reivindicar también derechos de empleadores, ¿no? En estos años, ¿cómo se ha estado manejando el dato de la inflación? Este es el año donde se ha registrado, creo, la cifra más baja. La cifra más baja, y esto gracias a la estabilidad económica, ¿no? Mantener niveles de producción acordes con los niveles de gasto que tiene el Estado. La inversión pública también ha sido alta. Eso ha logrado sostener un poco la economía. La crisis externa, por suerte, ya varios años que estamos sufriendo crisis externas en la economía, no nos ha llegado. Presumiblemente nos iba a llegar a partir del 2017, y las cifras reflejan que no, como te decía, la inversión pública ha sido grande, ha logrado sostener un poco la diferencia. Otro factor importante es que estamos recuperando el precio de los barriles también, ¿no?, de crudo, petróleo, de crudo que nosotros exportamos. Entonces, se ha logrado mantener cierta estabilidad, por lo tanto el poder adquisitivo de nuestra moneda no fue pues tan grande para generar una inflación muy grande. Conversando con algunas amas de casa, ellas me decían, cuando yo voy al mercado ya no me cuesta lo mismo. La fruta y algunos otros enseres se han elevado un poco. Ya no puedo comprar lo mismo de antes con el monto con el que compraba antes. Ahora tengo que subirle un poquitito más, y algunos hablaban justamente del tema del incremento. Bueno, yo soy ama de casa también, Héctor, debo decirte, aparte de trabajar, soy madre, ama de casa, exdirigente laboral, y eso no es tan cierto. Hago mercado cada sábado, me voy a la Rodríguez, y de verdad, más bien, te voy a poner un ejemplo, el año internacional de la quinoa le va a costar la libra 24 bolivianas. Ahora la encuentro en la bolsa, en el mercado Rodríguez entre 11 y 12 bolivianos. Son booms económicos de acuerdo a la productividad que se tiene en el país. Entonces puede ser que en algunas cosas haya subido el precio, pero puede ser que en otras también haya bajado. O sea, no es tan real eso de que todo ha subido. No, no es cierto. O sea, el pan cuesta 50 centavos hace 2 años. Qué sé yo, el azúcar, el aceite, los enseres básicos, ¿no?, cuestan lo mismo que hace 2 años. Soy ama de casa, Héctor, te lo puedo garantizar, hago mercado cada sábado. En el caso de que se incremente un 15%, ¿estaríamos hablando de cuánto el total en el mínimo salarial? Estaríamos hablando de 2.150, ¿no? Entonces es fuerte el incremento salarial, más que todo, porque todos los cálculos de la macroeconomía se hacen en base precisamente al salario mínimo, ¿no? Cálculos impositivos. Que si una persona está libre si percibe más de un salario mínimo, más de 2 salarios mínimos, más de 3 salarios mínimos. Muchos cálculos macroeconómicos se hacen en base al salario mínimo nacional.
Muy bien, bueno, nosotros vamos a estar atentos porque evidentemente todavía continúa en pugna esta situación. Sabemos que se han armado algunas comisiones entre la Central Obrera Boliviana y evidentemente el gobierno. Ahí de por medio están los empresarios privados diciendo una cosa y otra cosa para que se pueda concretar una cifra exacta. Verónica Navia, le agradezco mucho por estar con nosotros y por comentarnos un poco de su experiencia, pero además de haciendo este análisis importante para la gente. Muchas gracias, Héctor, y siempre disponible a lo que usted nos invite. Le agradezco mucho. Verónica Navia, analista política, ha estado con nosotros hablando acerca de este incremento salarial. Tenemos más acá en su revista El Día.